Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Geografía Física 1. Y hablemos de la dinámica de vertientes, procesos elementales de erosión. Los materiales resultantes de la meteorización son sensibles a la gravedad, con tendencia a desplazarse a lugares más bajos. Este proceso, junto con la meteorización, constituye los procesos elementales de la erosión. En la parte baja de los valles, los ríos ejercen la erosión lineal, que tiende a profundizar el cauce por incisión vertical. En los interfluvios también se produce la erosión areolar, ejercida en la superficie a través de la actividad fluvial, la arrollada, difusa y otros procesos. En las vertientes hay pequeños movimientos descendentes, pero también otros de gran magnitud. En ellos juegan un importante papel las características de las vertientes, desde las cubiertas por vegetación espesa, que fija los materiales, hasta las que no tienen apenas vegetación y en las que la erosión es importante, con grandes mantos de derrubios. Hablemos del desplazamiento por elementos, la caída libre y desprendimiento. El desplazamiento por elementos se produce por caída libre y desprendimientos. Es el movimiento más rápido, resulta de la rotura de la pared rocosa en fragmentos de varios tamaños que descienden por la pendiente hasta quedar estabilizados en un punto. La trayectoria depende de la inclinación y la rugosidad de la vertiente y del tamaño y forma de los fragmentos. Por acumulación se forman conos o taludes de derrubios que se mantienen estables hasta una pendiente máxima próxima a los 35 grados y hay selección de tamaños, con los más gruesos en la base. Los taludes y conos de derrubios son inestables. Por cualquier perturbación producen nuevos deslizamientos de roca. Si la caída afecta a una cantidad importante de materiales, se produce entonces un desprendimiento o derrumbamiento, que puede revestir carácter catastrófico. Hablemos de reptación. ¿En qué consiste? Esta consiste en un desplazamiento y redistribución de partículas por acción de la gravedad. El movimiento se realiza de forma individual, pero la suma de todos esos movimientos imperceptibles se traduce en un lento descenso de todo el conjunto. Resulta apreciable a simple vista por la inclinación de los troncos de los árboles, postes y estacas e incluso por la presencia de estratos curvados hacia la vertiente. La razón de la reptación está en la gravedad, pero los agentes desencadenantes son variados. Pisadas, raíces, calentamiento y enfriamiento de la superficie, etc. Un fenómeno que participa en la reptación es el realizado por el agua que se hiela en la capa superficial del terreno que empapa y que forma unas columnillas que levantan un grano de arena. Cuando se deshiela, el grano cae y se produce un descenso respecto a la posición inicial, el peak crack. La eficacia de la reptación varía según el medio. Los más favorables son aquellos donde existe un manto de derrubios pequeños o donde son importantes los fenómenos de gelifración en la roca, como en las laderas de montañas, expuestas a la acción de hielo-deshielo. Del desplazamiento en masa nos referimos en estos a movimientos que afectan a un volumen considerable de materiales. Las dos formas más importantes de producirse son la solifluxión y el deslizamiento. Hablemos de ellos. Solifluxión. En este proceso el agua juega un papel esencial. Consiste en el desplazamiento de una masa fangosa sobre un basamento estable, que resulta de un terreno capaz de embeberse en agua y que se comporta como plástico. El movimiento resulta relativamente rápido, variando la velocidad según la viscosidad del fango. Puede presentar varias formas. Laminar, con un descenso lento de una fina capa de barro. Abombamiento de la cobertera vegetal, que dificulta el descenso del barro. En terracillas, como peldaños en laderas empinadas en los que colaboran las pisadas del ganado, por lo que se conoce como terracillas de vaca, y nichos de solifluxión, que son pequeñas masas desprendidas que dejan un talud profundo de forma semicircular del que parte una lengua de material viscoso. La solifluxión, al precisar de gran cantidad de agua, es destacable en reas de montaña húmeda, así como en altas latitudes con escasa vegetación y un importante papel del proceso hielo-deshielo.
En regímenes glaciales se da frecuentemente, siendo raro en regiones áridas. Muy vinculadas a la solifluxión se deben considerar las coladas de tierra. Estas consisten en un flujo de materiales saturados de agua que se desliza por laderas, cañones y valles de montaña que facilitan su evacuación. Las más móviles son las coladas de barro. Están condicionadas por la naturaleza de los materiales y la cantidad de agua, dándose con mayor frecuencia en terrenos arcillosos. Y del deslizamiento diremos que este consiste en un desplazamiento rápido y masivo de materiales por una vertiente que puede presentarse de forma catastrófica. Es preciso, pues, que exista una superficie de deslizamiento adecuada, a menudo procedente de la propia estructura del terreno, bien sea fallas, planos de estratificación. A este tipo pertenece el deslizamiento en capas, en el que toda una masa rocosa se desliza sin sufrir grandes deformaciones. Los desencadenantes de los deslizamientos pueden ser diversos, desde unas precipitaciones copiosas que llegan a saturar el terreno, a un movimiento sísmico o una perforación artificial. La presencia de laderas fuertemente inclinadas lo favorece. Suelen ser movimientos esporádicos, sin alto valor geológico, aunque su trascendencia puede ser grande. Sobre rocas de tipo arcilloso o arenoso se produce a veces un deslizamiento con perfil cóncavo o curvo, muy peculiar. Se habla en este caso de hundimiento y la masa deslizada suele fragmentarse en bloques, que pueden quedar buzando en sentido contrario a la pendiente. El movimiento en masa es fenómeno universal que se da en todas las regiones climáticas y en todas las vertientes a partir de un valor mínimo de inclinación. Además del clima, las características del roquedo, composición y estructura y la vegetación son factores esenciales para que se produzca el movimiento. Todos los procesos de desplazamiento son clave en el desgaste de los interfluvios. Gracias a ellos, el material meteorizado es movilizado al fondo de los valles desde donde las corrientes fluviales los pueden transportar. En este proceso resulta igualmente clave la actuación de la arrollada. Hablemos de ella. Esta se refiere a la labor que realiza el agua que corre sin estar canalizada de forma estable y permanente. Es un fenómeno temporal y se da no solo en pendientes de cierta inclinación, sino incluso en áreas interfluviales, muy poco inclinadas. Está a medio camino entre la meteorización y los procesos iniciales de desplazamiento por las vertientes y la erosión, que implica transporte y sedimentación. La arrollada se produce cuando el agua de lluvia o de fusión de nieve e hielo, que no es absorbida por el suelo y circula libremente por la superficie de las vertientes. Dependiendo de las condiciones, adquiere varias formas: concentrada, difusa y laminar. La concentrada, esta es cuando resbala en regueros que se marcan profundamente, formando cavas o badlands. La difusa, esta es cuando resbala en forma de hilillos sinuosos y cambiantes a los que cualquier obstáculo puede desviar, arrastrando los coloides del suelo. Y la laminar, que es cuando resbala formando un manto continuo, modo de película delgada, con una gran capacidad de arrastre. Entre los principales factores condicionantes nombraríamos la naturaleza, volumen y ritmo de las precipitaciones, la cubierta vegetal, la verticalidad y longitud de la pendiente, las características del roquedo, la capacidad de infiltración del suelo y la acción humana que acelera la erosión. Hablemos de modelado del relieve por acción de las fuerzas externas. La parte segunda, la erosión. Con el tiempo, los materiales que resultan de la alteración de las rocas que van siendo movilizados por las vertientes son transportados hacia zonas de sedimentación marina o continental. El transporte es llevado a cabo por varios agentes que ponen en funcionamiento numerosos procesos de erosión. La erosión consta de tres fases. La inicial es el desgaste de materiales. La segunda fase, que consiste en el desplazamiento de los materiales desgastados. Y finalmente se produce la acumulación.
En la erosión se produce, por tanto, destrucción y construcción de relieve. Hablemos de conceptos de ciclo de erosión y erosión normal de Dawes. William Morris Dawes fue un geógrafo norteamericano que vivió hasta 1934 y se le considera el fundador de la geomorfología. Con Dawes, la ciencia de las formas de relieve toma distancia de la geología y se plantea un objeto, un vocabulario y unos métodos propios. Elaboró una doctrina que organizó en torno a dos ideas esenciales: el ciclo de erosión y la erosión normal. El concepto de ciclo de erosión concibe el relieve terrestre como resultado de una evolución consistente en que una región caracterizada por un relieve pronunciado, a partir de la labor realizada por los ríos y la dinámica de vertientes, se irá produciendo un desgaste continuo, que dejaría la zona reducida a través de muy largos periodos de tiempo a un relieve insignificante. En la evolución, Dawes distinguía tres etapas que serían juventud, madurez y vejez. El resultado de esta sucesión de fases sería la formación de una superficie de erosión, un relieve aplanado al que denominamos penillanura, en el que tan solo afloran algunos relieves residuales. La penillanura de Dawes en realidad no sería la última fase, ya que no se puede concebir un cese absoluto de la erosión, sino que antes de llegarse a una situación equivalente a la inicial, un nuevo levantamiento provocaría el rejuvenecimiento del relieve y la génesis de un nuevo ciclo. El siguiente concepto es el de la erosión normal. El papel fundamental en la evolución lo consideraba ejercido por los cursos de agua, especialmente por los ríos. La erosión normal, es decir, la habitual y más generalizada, sería la fluvial, la cual consideraba como responsable de los aspectos fundamentales del modelado del relieve terrestre. Hablemos de sistemas morfogenéticos. Con los años se flexibilizó la idea de evolución cíclica y se fue enriqueciendo el concepto de erosión. La aparición de la geomorfología climática supuso el comienzo de una nueva forma de explicar el modelado terrestre. En la nueva concepción se considera que los grandes arrasamientos no son el resultado de sucesivos ciclos de erosión normal, sino que se forman por la actuación sucesiva de varios sistemas morfogenéticos relacionados con variaciones bioclimáticas. La erosión se produce como un sistema de procesos elementales. Dependiendo de la frecuencia y la eficacia de su actuación, unos procesos son dominantes y otros auxiliares. Hay, por tanto, entre ellos una jerarquía, que es la que permite diferenciar los sistemas morfogenéticos. Un sistema morfogenético no es la simple suma de procesos elementales, sino un sistema de relaciones entre procesos, unos dominantes y otros subordinados que actúan condicionados por una serie de factores. El agua, los glaciares, las aguas marinas en la costa y el viento son los grandes agentes, sin olvidar a los propios seres humanos. Hablemos de acción erosiva ejercida por las actividades humanas. La actividad de los hombres ha constituido una forma de erosión que no ha parado de incrementar sus efectos. Se habla en este caso de erosión antrópica. Las acciones humanas desencadenan o potencian procesos que son llevados a cabo por los agentes naturales, como deforestaciones. El papel del hombre como agente de erosión no consiste solamente en su capacidad de intensificar los procesos naturales, sino que también es capaz de introducir modificaciones en las combinaciones de procesos que tienen lugar en la naturaleza. Aunque el hombre lleva relativamente poco en la Tierra, las crisis morfogenéticas que provoca son de gran trascendencia. La explotación agraria es la causa principal de erosión antrópica y los avances históricos no han hecho sino incrementar los efectos. No obstante, la erosión antrópica, que tiene grandes consecuencias para la vida humana, no llega a tener incidencia destacable en la modificación del aspecto del relieve.